Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias nuevamente que nos permites estar aquí, Señor, al lado de tu palabra para escudriñarla. Señor, oramos en el nombre de Jesús para ser fortalecidos a través de ella. Oramos para que en esta mañana seas tú trayendo sabiduría a nuestros corazones. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a escudriñar en este momento el libro de los Colosenses. La carta o epístola del apóstol Pablo que escribió a la iglesia ubicada en Colosas. Una iglesia llena de amor, una iglesia llena de fe en Cristo. Y encontramos que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo estando preso en Roma. Algunos lo ubican entre el año 60 y 64 después de Cristo, otros entre el 61 y 63 después de Cristo. Algunos temas importantes de esta carta: tenemos la esperanza, la herencia de los santos, la reconciliación, la sangre de Cristo y el misterio oculto desde las edades. Dice aquí entonces el capítulo 1, vamos a ir leyendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, o sea, enviado por el Señor por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, o sea, Timoteo escribe juntamente con Pablo esta carta, ¿verdad?, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo creo que en este último tiempo estamos viviendo algo que se llama, y hemos escuchado, es la apostolitis. Porque realmente el apóstol es una persona enviada por Dios, que funda iglesias. Una persona que por la voluntad de Dios es apóstol, no hecho por los mismos hombres. Hoy en día todo el mundo se dice ser apóstol y no es así. El verdadero apóstol es aquel que ha tenido un encuentro sobrenatural con Dios, una persona sobre todo que funda iglesias, y además de eso los 5 ministerios fluyen a través de él. El apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol a los gentiles por la voluntad de Dios. Recordemos que tuvo un encuentro sobrenatural en el camino a Damasco cuando iba con cartas a perseguir las iglesias y a los creyentes, ¿verdad?, y llevarlos presos. Cuando el Señor mismo se presentó ahí en ese camino de Damasco, y entonces el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Y el Señor le dijo: ¿qué quieres, Señor? Tú las cosas te es dar cosas contra el aguijón. Por tanto, entonces el sello del apostolado del apóstol Pablo lo vemos cada día, y lo hemos visto por todo lo que se refleja en las escrituras y las cartas que escribió precisamente en el Nuevo Testamento. Encontramos cartas dedicadas a las diferentes iglesias que fueron fundadas, algunas de ellas a través de los viajes misioneros de Pablo y otras más directamente a los siervos como Timoteo. Esta carta está dirigida a los santos y los fieles hermanos que están en Cristo Jesús. Como lo dice aquí, siempre se identifica el apóstol Pablo como el autor de las cartas. Dice aquí: y ora siempre para que la gracia y la paz del Señor Jesucristo siempre esté en cada iglesia. ¿Por qué es importante? Porque la iglesia tiene que andar en paz, debe estar unánime, tiene que estar todos unidos, todo el mundo tirando, digámoslo así, bajo la misma visión que Dios coloca para una iglesia. Por tanto, necesita, y además de eso, necesita la gracia de Dios, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, y necesitamos de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que no sea conducida la iglesia bajo mandamientos de hombres, sino bajo la gracia del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, en referencia, cuando se escribe a los colosenses, dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos.
Indiscutiblemente que la iglesia de Colosas era una iglesia que estaba llena de la fe en el Señor Jesucristo, su fe estaba fundada en el Señor, ¿verdad? Y aparte de eso, fiel reflejo de todo esto era el amor que tenían los unos para con los otros. Así conocerá el mundo de que somos cristianos, de que en el amor que nos preferimos los unos a los otros. Por tanto dice a causa de la esperanza, o sea, y ese amor se ve y se refleja por la esperanza, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Primero que nada, la palabra de Dios es una palabra verdadera, no es una palabra mentirosa. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Su palabra cambia y transforma las vidas de muchas personas. Encontramos gente que ha sido transformada, drogadictos, homosexuales, mujeres de la calle que han sido tocadas por el poder de Dios a través del Evangelio. Por tanto, sabemos que no estamos sirviendo una religión. Dice entonces aquí que debido a nuestro Señor Jesucristo y a su sacrificio en la cruz, tenemos una esperanza que Él nos ha dado precisamente proveniente de la cruz. Esas son las riquezas de su gracia, ¿verdad? La cual, esa esperanza nos lleva siempre hacia adelante pensando que algún día estaremos en la presencia del Señor, estaremos a la presencia de la compañía de miles de ángeles, estaremos en el trono de Dios y por tanto tenemos la esperanza, además de eso, de la vida eterna, que la muerte física es solamente un paso a la eternidad, así como a todo el mundo y lleva fruto. O sea, el Evangelio lleva gloria a Dios por este tiempo, porque el Evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas noticias de Jesucristo están llegando a todo el mundo a través de la radio, a través del internet, a través de la televisión, en las mismas calles. ¿Por qué? Porque estos son tiempos finales, tiempos en los cuales debemos que afianzarnos. Y entre tanto más venga la venida del Señor, más se predicará la palabra, como hemos leído muchísimas veces en los reportes. La Biblia traducida a casi toda la totalidad de los idiomas que hay en este mundo. Dice, y lleva fruto, este evangelio lleva fruto, o sea, el evangelio no es meramente palabra, no es palabra. El apóstol Pablo dijo que el evangelio que él enseñaba o hablaba no era simplemente, no eran palabras de humana sabiduría, sino que iban acompañadas con el poder y demostración del poder de Dios para que nuestra fe no esté cimentada precisamente en la palabrería, sino en el poder de Dios. Por tanto, entonces, da fruto, y ese fruto somos nosotros, porque de lo que hacíamos antes ya no lo hacemos y seguimos una vida diferente guiada por el Señor. Por tanto, el evangelio lleva fruto en cada uno de nosotros, pues somos árboles plantados junto a las corrientes de agua, que su fruto nunca cae y sus hojas nunca caen. Dice, y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y que conociste la gracia de Dios en verdad. La predicación de la palabra tiene que dar entonces el fruto, debe crecer en cada uno de nosotros como esa palabra, esa semilla que cae en el corazón y que da fruto al 100%. O sea, el buen corazón va a dar buen fruto porque es una buena tierra para que crezca la palabra de Dios en cada uno de ellos. Y como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros. Epafras es uno de los siervos del Señor que estaba en el ministerio con el apóstol Pablo y siempre era fiel, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El amor en el Espíritu indiscutiblemente es el amor que viene de lo alto. El amor que ayuda, que perdona, el amor que no, en la carne es difícil perdonar, porque cuando nos hacen algo, pues no queremos perdonar al que nos ha ofendido o al opresor. Pero hay un amor que viene de lo alto, que es el amor de Dios, que nos ayuda a soportar todas las cosas, todo lo malo. Por tanto, entonces, ese amor nos ha sido declarado a través del Espíritu Santo.
El amor de Dios todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, como lo dice 1 Corintios 13. Por lo cual también dice el apóstol Pablo, también nosotros, desde el día en que lo oímos, o sea, hablando del amor que tenían los colosenses, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que mire que la diligencia, o sea, el escuchar todo este buen reporte de los colosenses, hacía que el apóstol Pablo, juntamente con su equipo de trabajo, los hermanos que están en el ministerio, oraban por ellos en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y dónde está ese conocimiento? Lo encontramos aquí en las Escrituras. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Escritura, lee la palabra de Dios, la Biblia. Diciendo entonces, y no solamente cuando tú la lees y la pones en práctica, ya deja de ser un logos para ser un rema, para que entonces cuando tú la aplicas ya andas en la sabiduría de Dios y en la inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno, o sea, el conocimiento de la palabra nos permite andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando en fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que fuimos creados con un propósito. No fuimos un accidente en medio de un día, una noche de placer. No, nacimos, Dios nos dio la vida, precisamente nos formó y nos creó y nos dio una niñez, una juventud y una adultez, precisamente porque tiene un propósito. Quiere que a través de nosotros dejemos huella en la vida de los demás, dejemos huella en la familia, en los hijos, precisamente para que nosotros seamos instrumentos de Dios aquí en la tierra. Por eso somos la extensión del reino de Dios en la tierra, somos las manos del Señor aquí en la tierra. ¿Para qué? Precisamente para que llevemos buen fruto a todos, ¿verdad? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Por qué necesitamos entonces ser fortalecidos? Precisamente para que podamos andar en toda paciencia, ¿verdad? Y somos fortalecidos es en el poder de Dios. Nosotros no somos fuertes en nuestras fuerzas, no somos capaces en nuestras capacidades, sino en el poder de Dios, ¿verdad? Y en su potencia para su gloria. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y entonces termina el apóstol Pablo diciendo a los colosenses, siempre dándole gracias a Dios en todas las cosas. ¿Por qué? Porque te llamó, te hizo apto para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz. Jesucristo lo proveyó para ti en la cruz del Calvario. Él proveyó precisamente una herencia para ti, guardada inmarcesible en los cielos, que esa herencia es la herencia de los santos, de los creyentes. ¿Cuáles son esas herencias? El Espíritu Santo, las arras del Espíritu, la vida eterna, bendito sea el nombre del Señor, las riquezas de la gloria de Cristo, de Dios en Cristo Jesús, por el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Recordemos que Jesús lo que hizo nosotros es que pasarnos de la oscuridad a la luz, dice aquí, y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. O sea, estábamos antes en un reino de tinieblas, en un reino donde abundaba la desolación, un reino donde andábamos y hacíamos lo que nos daba, hacíamos, lo que queríamos hacer, ¿verdad? Lo que nos daba la gana, éramos conducidos por la carne, pero hoy en día, por Jesucristo, fuimos pasados de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús, ¿verdad? A la luz admirable, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué bueno que usted y yo podamos ser conscientes de que Jesús ya no está en esa cruz que muchos cuelgan en una pared, sino que su muerte, su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario fue por ti y por mí precisamente, y su cuerpo fue quebrantado por ti y por mí precisamente para que obtuviéramos el
perdón de pecado. Lamentablemente el mundo no quiere creer esto. Lamentablemente el mundo es ciego a esta verdad. Seguimos a Dios religiosamente, no servimos a Dios de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a saber de que Él es un Dios viviente, de que Él quiere que nos ama y que tiene un propósito para con nuestras vidas. Por tanto, recordemos que en Él es por la sangre de Cristo Jesús, la preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, a través de la cual somos aceptos delante de Dios. De acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 1, hemos sido justificados para con Dios a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Les invito para una próxima emisión donde seguiremos escudriñando este capítulo de Colosenses capítulo 1, un capítulo, un libro que es muy enriquecedor en cuanto al conocimiento de la palabra. Recuerden, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Te habla el pastor Harold Cisneros de la ciudad de Cali. Si necesitas oración, escríbenos al 315-283-4426, 315-283-4426. Y también te invito a que nos sigas en el canal de YouTube, Pastor Harold Cisneros, en donde puedes encontrar todos los temas que hemos tocado a través de de las redes sociales. Te invito también a que busques a través de Wix, la página web que manejamos como Pastor Harold Cisneros. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos en otra ocasión si el Señor lo permite. Y recuerden, sigan hacia adelante, que el Señor tiene un propósito con sus vidas. Bendiciones para todos. Chao, chao.